Bueno, ahora sí, los saludo a todos y a todas a este espacio, Integrar y Ser, un espacio para el fortalecimiento de los valores humanos, de la gente de Quilichao y de todas las personas quienes nos ven en la red, en el canal CNC. Siempre hablamos de todos los temas importantes para nuestro acontecer diario en la calidad de la crianza de todos nuestros niños y niñas. De pronto algunas personas me preguntan por qué siempre se está centrando usted en las temáticas relacionadas con los más pequeños o las más pequeñas. ¿Por qué? A ver, si nos agarramos a pensar y tenemos un momento de reflexión, ¿sí? Todas esas dificultades y esos flagelos que estamos viendo en el día a día, que tienen que ver con la problemática de la drogadicción y las que comúnmente los noticieros infortunadamente nos muestran, hacen parte principalmente de lo que es la debilidad y la falta de educación en el fortalecimiento de los valores humanos, ¿sí? Entonces, ¿en qué radica esto? ¿Qué nos está pasando a nosotros los adultos responsables, los padres y las madres de familia, en cómo estamos comportándonos nosotros y cómo estamos estimulando la educación dentro de los hogares? Siempre yo hago énfasis en que no nos podemos simplemente conformar con la educación que nuestros más pequeños o más pequeñas reciben en las escuelas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la educación parte desde la formación en valores, formación en autoestima, que se origina en la escuela primera, que es el hogar, que es la familia. Miremos qué clase de familia tenemos. Miren, no hay necesidad de que nos centremos en que la familia debe tener todas las riquezas para fortalecer o para generar una buena formación hacia sus hijos o hijas. Está bien que el dinero es importante, pero no lo es todo en la vida. Sí, es un medio, es un recurso para que usted pueda suplir sus necesidades, ¿sí? Pero base primordial de lo que es la formación y la estimulación adecuada es el educar en valores, y todo depende de su autoestima. Vamos a tratar un tema muy importante, como son todos los temas en nuestro espacio Integrar y Ser. Ese tema, y me remito a, les voy a leer un poquito, un texto que he traído que se llama Normas para Padres Responsables en la Educación, que es de una autora norteamericana que se llama Nan Silver. Ustedes, yo creo que en sus casas y en sus hogares, en cualquier espacio, los docentes, las profesoras de preescolar y nosotros muy comúnmente, así sea que no tengamos aún el privilegio de ser padres, ¿sí? Escuchamos que los pequeños o las pequeñas se acerquen y nos empiezan a bombardear, pero muy sutilmente, con las preguntas del ¿por qué? Y entonces, ¿y por qué vuelan los pájaros? Y entonces uno como adulto, bueno, los pájaros vuelan, y hay veces uno, de acuerdo a su disposición de día, de su genio, de su carácter, de que no haya estrés, uno tiene todo el tiempo para responder y suplir esas preguntas que, aunque muy obvias, son muy importantes para los niños o las niñas. Sí, porque vuelan los pájaros, no, pues uno le dice porque así los hizo Papito Dios. Y porque Papito Dios no nos permite volar a nosotros, y entonces uno tiene que empezar a explicar, y de ahí sucesivamente se va desenredando la madeja. Pero resulta que hay veces la disposición para atender estas preguntas muy frecuentes en los niños y en las niñas no es del todo como muy adecuada. ¿Por qué? Porque pues hay veces nosotros en nuestros mundos de adultos estamos pensando en otras cosas y simplemente no queremos que nos molesten. La autora Nan Silver nos hace unas pequeñas recomendaciones. Aquí nos tienen este texto muy importante, algo que debemos de tener en cuenta. Me remito entonces a leerles un poco. Dice: en realidad tu hijo no quiere saber el porqué de las cosas, lo que suele suceder cuando te ves atrapado con una rueda de molino. Miren, yo creo que ustedes también han sentido y han experimentado esto, como lo que dice la autora Nan Silver. Dice: niño de 2 años, ¿por qué vuelan los pájaros? Tú le respondes: porque así es como se desplazan. Niño de 2 años, ¿por qué? Tú: porque así pueden buscar alimentos. Niño de 2 años, ¿por qué? Tú: porque así pueden comer. Niño de 2 años, ¿por qué? Tú: para estar sanos y fuertes. Niño de 2 años, ¿por qué? Tú:
Tú, para poder volar. Niño de 2 años, ¿por qué? Y tú, para poder buscar alimentos. Y entonces esto es una rueda de molino, como lo identifica la autora Nan Silver. ¿Qué es lo que quiere decir? Miren, hay momentos en que nos recomienda la autora que es importante uno tener también un límite en las respuestas a este tipo de preguntas. Hay que definir los 2 espacios. Hay veces los niños nos preguntan, si el ejemplo que yo les traje anteriormente del niño de 2 años que le pregunta a la persona, son preguntas curiosas, son preguntas que ellos quieren, aparte de que quieren saber muchas cosas, pero en ocasiones no es que ellos quieran identificar cómo es que vuelan los pájaros, sino que es un vínculo relacional que él empieza a generar en el acercamiento y el contacto, ¿sí?, de comunicación con su mamá o con su papá. Depende de la respuesta entonces que reciba este niño o esta niña, el niño o la niña va identificando qué tan importante es para esas otras personas. Ahí es cuando tú, adulto o adulta responsable, papá o mamá, tío, prima, bueno, el miembro que seas en esa familia donde hay ese menor o esa menor, entonces debes de disponerte a responder. Pero hay veces hay que generar límite, como en todo, ¿no? Entonces tú más bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Para no agotarte, tú le vas a preguntar, bueno, yo quiero entonces que me respondas, porque para ti es importante saber cómo vuelan los pájaros, enséñame, tú qué entiendes. Entonces tú lo empiezas a incluir en ese diálogo, ¿sí? Se va nutriendo la comunicación de una forma tan sencilla. Mire, papás y mamás, personas que me están observando allá, por favor, no hay ninguna cosa, no es ninguna cosa del otro mundo, o que lo manejemos los expertos, digámoslo así. Es simplemente una disposición a aprender, a alimentar esa comunicación. Ahora, bueno, hay otro tipo de comunicación que es el suplir también las necesidades del porqué, que hay que tener en cuenta y que nos recomienda la autora Nan Silver. Dice: cuando por qué constituye un auténtico desafío a tu autoridad. Oigan, porque es que hay veces se nos reta con el por qué. A continuación les voy a ejemplificar. Dice: es fácil detectarlo, ya que casi siempre adopta la forma de por qué. Dice, como en el caso siguiente: tú, hora de recoger. Tu hijo, ¿por qué? Tú, ¿por qué se ha terminado el juego? Tu hijo, ¿por qué? Tú, porque vamos a cenar. Tu hijo, ¿por qué? Oh my God. Ahí es cuando las cosas se empiezan a tornar un poco más difíciles. Y entonces es eso que debemos de tener mucho cuidado. Porque allí el por qué es simplemente evadir la orden que tú estás dando. Allí el por qué no es la pregunta muy jovial, la pregunta muy linda, muy sencilla y muy sutil que tu hija o hija está generando para querer compartir con esa mamá o ese papá, o llamarle la atención a ese adulto o a esa adulta responsable de él. Aquí el porqué ya empieza a tomar otro tipo de características. ¿Cuáles son esas características? Que mira, tú estás generando una orden y entonces el niño empieza a también generar cierto tipo de estrategias dentro de su sentido común y comunicación, ¿sí?, que hacen que él vaya evadiendo la orden que tú le estás dando. Allí tú tienes que identificar el límite y tienes que saber, bueno, no, nada de tú me haces el favor, yo ya te dije, no me preguntes más, por favor, me haces caso y me cumples con recoger el desorden que has hecho. Porque hay veces los niños y las niñas son muy, pero muy dominantes en ocasiones, y entonces como que nos agotan a nosotros los adultos, y en última nosotros terminamos recogiendo el desorden que ellos han hecho. Entonces tampoco es de lo más provechoso hacer esto. Miren, en días pasados yo iba por ahí por una calle cualquiera, me preocupó ese tipo de reacción cuando yo veo que un niño de 2 años, un niño muy guapo y muy lindo y todo eso, le estaba haciendo reclamo a sus padres adultos, y el niño empieza a patear a su papá en la pierna. Y su papá y su mamá simplemente le celebran y se quedan callados. Se veía que de pronto esta familia tenía unas características, por lo que uno percibía, pues, de una buena posición económica, ¿sí?
Pero entonces, miren, el cuestionamiento es ¿hasta dónde? Como adultos y adultas tenemos que saber manejar las cosas. El amor, yo soy mejor dicho, yo soy una fan número 1 de criar con amor. Miren. Pero el amor en ningún momento es debilidad. El verdadero amor debe tener muy en claro el límite, debe tener muy en claro las pautas de norma que usted en su casa debe instaurar. Si bien es dado que es que el maltrato y la violencia física, las agresiones continuas en nuestros hogares generan simplemente más agresividad, pero tampoco quiere decir que nos tengamos que dormir sobre los laureles. Tampoco quiere decir que entonces no haya que generar el tipo de castigo, digámoslo así, más bien de educar con reprensión, pero de una forma que genere una reflexión en el niño. Mira, se puede dar, no es difícil, se puede generar. Lo que pasa es que tú como adulto o adulta hay veces no tienes paciencia o no tenemos paciencia. Mire, recordemos aquellas fallas que tuvieron nuestros padres, nuestras madres, nuestros educadores en nosotros. Identifiquémoslas y generemos estrategias para no hacer que estas fallas se sigan repitiendo en el día a día con la gente menor. Yo creo que en el cultivo de unas buenas semillas, que son esos pequeños seres que tenemos en nuestras casas, estamos nutriendo, no solamente a nivel cerebral, sino también en los valores espirituales, en la generación de una buena autoestima, para que nuestras generaciones de niños y de niñas tengan una proyección de adultos responsables y de adolescentes que sepan cómo tener una buena posición y de conducta individual cuando estén bajo presión en grupos. Bueno, espero entonces que esta pequeña charla que hoy les haya traído haya sido muy importante para ustedes y que bueno, pues nada, que la empiecen a aplicar en sus hogares, que de integrar y ser para el fortalecimiento y la educación de los valores, eso es lo que queremos. Formarles a ustedes de una manera muy respetuosa, que nos dejen entrar en sus hogares y que bueno, y que sigamos contribuyendo a esta gente que es nuestros amados niños y niñas. Bueno, pues no es más, les invitamos a una nueva emisión en los próximos programas, gracias al Magazine CNC y que Dios los bendiga. Chao, chao.